Aires y la Municipalidad de Marcos Paz complementarán su esfuerzo en las áreas de interés común, llevando a cabo actividades de cooperación institucional y de asistencia técnica destinadas a concretar los objetivos del plan en un marco de colaboración pública. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Marcos Paz, en uso de las atribuciones que le son propias, sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo primero. Convalídase el convenio suscrito entre la Municipalidad de Marcos Paz y la Provincia de Buenos Aires, representada por el señor Intendente Ricardo Coruchet y el señor Ministro de Trabajo, doctor Oscar Cuartango, respectivamente, por medio del cual el Ministerio de Trabajo se emprenderán acciones conjuntas tendientes al desarrollo del Plan de Promoción, Preservación y Regularización del Empleo, decreto provincial número 3379/08. Artículo segundo. Autorízase al Departamento Ejecutivo a realizar todos los actos tendientes a su debida ejecución. Artículo tercero. De forma, firmado Agrimensor Ricardo Coruchet, Intendente Municipal de Marcos Paz, acompaña el acuerdo marco entre el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Marcos Paz, el Plan de Promoción, Preservación y Regularización del Empleo. Señor Presidente, vamos a pedir el tratamiento sobre tabla del expediente y la posterior aprobación. Está el pedido de tratamiento sobre tabla, los que están por la afirmativa, y por su aprobación, los que están por la afirmativa, en ambos casos por unanimidad de la Ley 66/2009, origen Departamento Ejecutivo Municipal, descripción, proyecto de ordenanza, convenio de cooperación con Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Visto el artículo 41 y concordante de la Ley Orgánica de las Municipalidades, Ley 13.298 de la Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, el convenio de cooperación entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y el municipio de Marcos Paz, sobre el sostenimiento del programa de unidades de desarrollo infantil, modalidades de centro de atención integral, jardines maternales de El Sorsal y Rayito del Sol, considerando que el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires subvencionará la atención gratuita de 25 niños de ambos sexos de 0 a 5 años de edad, provenientes de familias con riesgo ambiental que necesiten de este aporte para atender a la formación y crianza de sus hijos, que la subvención mensual por cada niño será de pesos 168, monto que permanecerá invariable hasta que el Ministerio disponga su modificación por resolución fundada, que el pago de las subvenciones será efectuado en forma bimestral, que el municipio de Marcos Paz deberá abrir una cuenta bancaria en su nombre con 2 firmas donde se depositarán los fondos provenientes de estas subvenciones, que el Ministerio realizará el seguimiento y evaluación del funcionamiento del municipio tendiendo al contralor de la cantidad y calidad del servicio que se presta a los beneficiarios, que las instituciones subvencionadas a partir de la aprobación de este convenio propician la promoción y la protección integral de niñas y niños en situación de vulnerabilidad social, que el municipio de Marcos Paz ha adherido a la Ley 13.298 de promoción y protección de los derechos del niño, que el Estado debe implementar acciones para el óptimo desarrollo de su población infantil, que ya se han dictado ordenanzas prorrogando el citado convenio. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante del Partido de Marcos Paz, en uso de las atribuciones que le son propias, sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo primero. Prorrógase el presente convenio cooperación entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y el municipio de Marcos Paz sobre el sostenimiento del programa de unidades de desarrollo infantil, modalidades de centros de atención integral, jardines maternales de El Sorsal y Rayito del Sol por el periodo establecido entre enero del 2009 y diciembre del mismo año. Artículo segundo. De forma, a la firma Agrimensor Ricardo Coruchet, Intendente Municipal de Marcos Paz, y adjuntan convenios de cooperación. Vamos a, en virtud de que ya es un expediente de larga data que venimos aprobando de año en año y que está toda la documentación, nos vamos a pedir el tratamiento sobre tabla de aprobación de este expediente. Está el pedido de tratamiento sobre tabla, lo que están por la afirmativa, por unanimidad de los presentes, y por la aprobación del mismo, por unanimidad de los presentes. Señores concejales, gracias a todos por estar y gracias al secretario por acompañarnos. Muy bien. Lo hizo muy bien. Concejal Jorge.
Invito a Diego. Hoy voy a poder hacer la comida.